Jesus is King. Y ella dijo, you are at the wrong rally. No estás en el lugar, o sea, aquí nadie creemos eso. Y dice, tú deberías de estar allá en el otro rally de Trump. Muchos están enojados porque no ganó Kamala. Yo estaría enojado si gana Kamala, pero estoy enojado porque ganó Trump. O sea, a mí no me parece ninguno. Entonces, no te debes de confundir. Te voy a decir lo que pasa. A mí me da lástima cuando veo gente peleándose porque los partidos políticos y que esto y que el otro. Y eso pasa en todos los países. A lo mejor tú te acuerdas de allá de tu país donde vienes. Y bueno, me da tristeza que haya gente que se divida, que haya países que piensen diferente, pero me da más tristeza que cristianos se pongan a defender a uno o a otro. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos estar en ningún rally, en ningún meeting. Nosotros estamos con Cristo, no estamos con Él. Uno dice que cree en Cristo y no hace lo que dice Cristo. Y el otro, nomás no quiere a Cristo. Entonces, ¿con cuál estarías? Pues con ninguno. Y si te pones a criticar a uno porque mira qué malo es un criminal y hace esto y hace el otro, pues tú ¿quién eres? Un pecador perdonado. Entonces, pues ¿cómo vas a criticar? Pues no podemos. Y la verdad es que debemos de estar del lado de Dios. ¿Sabe por qué Trump ganó? No porque votaron por él ni porque no votaron por él, porque ahí lo puso Dios. ¿No te gusta? Pues a mí tampoco. Allá donde adoran a la Virgen Morena, pues ganó Morena. Y en su gozo está el castigo. Dicen que es lo mejor, pero pues el futuro de esas ideologías siempre termina, pues ahí está Cuba, ahí está Venezuela, ahí está pues todos los países que han escogido ese camino. Yo creo que estamos todos en un juicio de Dios. Hace 2500 años eso se lo dijo a Daniel, el Señor. El Señor había dicho que ningún gobierno iba a ser correcto, ningún gobierno iba a ser de Dios. Es un gobierno mundano que está bajo el gobierno del mundo, pero el mismo gobierno está bajo la autoridad del Satanás. Unos se ven más bonitos que otros, otros se ven más feos, pero en realidad a la luz de la palabra de Dios todos están equivocados y son parte de la misma estatua. A Daniel se le reveló aproximadamente 3500 años, de los cuales van 2500 años. O sea que todavía falta más de 1000 años de la profecía de Daniel. Y en la interpretación del sueño del emperador de la época, pues se mostraban varios imperios de una manera, pues bonita para mí, ¿verdad? Oro, plata, bronce, barro, hierro. Pero a Daniel, no al Nabucodonosor, sino a Daniel se le mostraron las bestias, que son. Todas son bestias, hasta el final, que ahorita estamos en los pies, a punto de empezar la época de los dedos de los pies, que ya va a ser el último imperio, que no se va a juntar, pero va a tratar de juntarse, y es lo que estamos viendo. Así es de que no te pelees, porque es uno o es otro. Es lo más triste, que cristianos también se ponen a discutir y a polarizarse. ¿Por qué? Porque no has entendido que debemos de estar de parte de Dios. Dios tiene un plan más grande que el tuyo, que tus papeles. Ay, que vino no va a arreglar. Los papeles se arreglan porque se arreglan si Dios quiere. Y si no quiere, aquí nos tiene sin papeles. Me dijo una vez alguien, ¿cómo voy a trabajar, pastor, si no tengo papeles? Le digo, te doy 11 millones y medio de ejemplos registrados, ¿verdad? Porque hay mucho más. Pues Dios estableció así. Dios quiso que así fuera. No discutas ni defiendas partidos,
Porque quien quiera que sea el que ganó, es malo. No lo defiendas, no te puedes poner del lado de ellos. La Biblia nos enseña que será malo. La Biblia nos asegura que será malo, pero también nos asegura una cosa, para que no estés triste, ni estés con miedo, ni estés discutiendo. Nos asegura que el que esté, y el que estaba, y el que va a estar, todos los que ostenten autoridad, después de los comicios, tú ve, vota por el que creas que tiene la opción más bíblica, pero cuando ya esté quien esté, ora por él, porque no lo pusiste tú, ni tu voto, lo puso Dios. Entonces, tenemos que entender eso. Cuando no había votaciones, estaba, por ejemplo, un tal Nerón como gobernador de toda el área, incluyendo el área donde Jesús estaba. Y la palabra de Dios dice que en esa época y en ese ambiente estaban quemando, no estaban criticando cristianos o poniendo ideologías de las de ahorita. Eso es color de rosa. Allá quemaban a los cristianos, los mataban, los ponían de antorcha. ¿Y sabes qué decía la palabra de Dios de ese gobierno? Sujétate a la autoridad porque es puesta por Dios. Romanos 13. Si no te gusta, pues lee Romanos 13 para que no digas que yo soy político. Yo no soy político, yo soy bíblico. Te estoy diciendo la Biblia. La verdad es que no has entendido y por eso discutes que Dios es el que pone y quita. Puedes convencer a medio gente y a la hora que quiera, Dios va a estar el que Él quiera. Así que ese Nerón que mataba a cristianos, la Biblia les escribía a Pablo, sujétate a las autoridades porque ellos están ahí porque Dios quiso. El que mató a Jesús le dijo, yo tengo autoridad, te puedo soltar o te puedo mandar crucificar. Y Jesús le dijo en su cara, tú tienes autoridad porque Dios te la dio, porque te fue dada. Si no, no la tendrías. Pero no se defendió, porque él tenía que hacer una obra para Dios. Así que tú, lo mejor que puedes hacer es hacer una obra para Dios. Tú no eres Dios, ¿verdad? Dijeron una verdad ahí, Jesus is King, porque Jesús es rey. Pero no es el rey todavía gobernando, va a ser, y 1000 años va a gobernar, pero todavía no. Es el rey y él está esperando el tiempo de venir a reinar. Pero Jesús es Dios, esa es la verdad que tienes que entender y así se llama el día de hoy el mensaje que tenemos para hoy y se llama Jesús es Rey. No tenemos el control de la tele esta, ¿verdad? Muy bien, bueno. Le invito a leer Juan 1, capítulo 1, y nos ponemos de pie para leer. Al cabo no es muy largo, son 17 palabras. 17 words powerful. Son bien poderosas esas 17 palabras. ¿Y qué nos dicen? Jesús es Dios. Es lo que dice. Juan dice, tenemos el 1:1. En el principio dice, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vamos a leerlo juntos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú eres Dios, porque Jesús es Dios, porque el Espíritu que tenemos dentro de nosotros, el Espíritu Santo, que está con nuestro espíritu, es Dios. Y lo establecido por ti, Señor, debe ser respetado. Nos toca sujetarnos a ti, Señor. El que se sujeta a Dios, se sujeta a las leyes de Dios. Gracias, Padre, por este mensaje. Háblanos el día de hoy, te lo pedimos, y que sean cosas tuyas, Padre, y no nuestras. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y todos decimos, amén. Dios sabe todas las cosas. A Él no lo toma por sorpresa nada. Y aunque parece que se salen de control, porque Dios deja que las cosas fluyan, el hombre ha hecho cosas y tiene consecuencias. Sin embargo, Dios no le toma nada por sorpresa. Dios es eterno. Él vio el principio de la humanidad y el final como una línea de tiempo,
como quien ve, no sé, vamos a decir, esta línea que está aquí en el escalón, empieza de este lado, termina para aquel lado. Pero yo no estoy caminando sobre esa línea. Yo estoy fuera de la línea. Y estoy aparte de la línea. El Señor no está dentro del tiempo. El Señor no está esperando a ver quién gana, a ver quién pierde, a ver qué haces, a ver qué no haces. No, el Señor está fuera de esa realidad. Nosotros estamos viviendo una realidad que Dios ve desde afuera y Dios ya sabe lo que pasó. El futuro lo ve como algo pasado. Él está fuera de todo eso. Y tenemos que entender que discutir cosas que Dios dice que Él hace es perder el tiempo, porque Él es el Dios eterno. No entendemos toda la revelación y con un versículo nos puede explotar la cabeza, pero la verdad es que Dios ve las cosas diferente. Él habita en la eternidad, fuera del tiempo. Como les digo, hace 2500 años dio esa revelación a Daniel, porque él ya sabía, todo pasó como Dios decía que iba a pasar. Así es de que dejemos de discutir, dejemos del miedo, no debemos de tener miedo, el miedo no es de Dios, porque Dios está en control. Si tú eres de Dios, vas a estar bien. Si tú crees en Dios, vas a estar bien. Acaba de morir el pastor que trajo a Mayra a los pies de Cristo, creo que él era, y le guió los primeros pasos. Y está muy triste, pero él está gozando. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra vemos un accidente, vemos cosas tristes, oramos, vemos muerte y sangre y vemos cosas horribles. En el cielo están pasando, le están dando una corona preciosa porque este siervo de Dios, Delmer, murió cuando venía de dar discipulado a unos varones y todos los lunes hacía lo mismo. Y Dios quiso que estuviera una semana despidiéndose de sus familiares. Pero Dios tiene todo el control. A Dios no le sale nada de control. Así es de que no entendemos la revelación de quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Punto número 1, el logo de Dios. Para entender un poquito, porque no podemos entender a Dios, vamos a estudiar lo que es el logos, que es la palabra para verbo y que en inglés dice palabra o word. In the beginning was the word. En el principio era la palabra. Así dicen algunas versiones en español. La Reina Valera dice el verbo. ¿Por qué? Porque la palabra ejecutada, la acción de la palabra, es un verbo, ¿no? Entonces la Biblia dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es Dios? ¿Qué significa lo que dice Juan 1:1? Para nuestra fe, para que te dé tranquilidad. La declaración de Juan es poderosa, es poderosísima en estas 17 palabras de este versículo, que es el principio de la historia del Evangelio de Juan, o la historia de Jesús contada por Juan, las cosas que faltaban, dice Juan. Ese principio, en el principio, alude a también Génesis 1:1. O sea, está hablando del principio mismo que habla Génesis 1:1. Y principio no solo es cronológico, sino declara que que antecede a lo que conocemos. ¿El principio de qué? El principio de nosotros, de nuestra creación, de donde íbamos a vivir nosotros. Y dice que todo lo que conoces, todo lo que ves, todo lo que vives, todo lo que hiciste, lo que haces y lo que esperas hacer, está contenido en esa creación. Génesis 1:1. Y todo lo que hizo Adán y Eva, y después todos los que vinieron después, incluyéndote a ti, a mí, y los que van a venir hasta el último día del milenio, que es el último día de esta tierra como la conocemos, está dentro de esa realidad, de ese principio. ¿Qué dice Génesis 1:1? Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. 10 palabras. Aquí no son 17. Aquí son 10. Después vinieron otras 7 más, porque
El 7 es número de perfecto y ya está hablando del principio con Jesús. Pero en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está hablando de nuestro universo. Nuestro universo es trino. Cualquier persona, cualquier matemático te puede entender lo que es una dimensión o algo en la tercera dimensión. La cuarta lo podríamos entender matemáticamente, pero no nos cabe en la cabeza como es la cuarta dimensión. Ya te vas a la esfera espiritual. La cuarta, la quinta, todo eso matemáticamente se puede describir, pero no se puede graficar. ¿Por qué? Porque no lo podemos imaginar, no hay un diseño, todo está en la tercera dimensión. Alto, ancho, profundo. Y ya, 1, 2, 3. Y ahí está el espacio. ¿Dónde termina el espacio? No podemos entender dónde termina. Estamos encerrados en la tercera dimensión que está descrita en Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Dónde está descrita? En 3 palabras. Principio, cielos y tierra. Tiempo, espacio y materia. Ahí disculpen la ingeniería o la ciencia, pero es así, estamos dentro de la tercera dimensión y nadie se puede salir de eso. Ahí estamos, 3 parámetros. Dios encerró todo eso y nadie se puede salir de ahí. No importa que quién seas o quién te creas que puedes hacer, puedes agarrar una nave espacial y irte. Y alguien dice, en los cielos, allá por las estrellas, está Satanás, es la habitación de Satanás. No, no te vas a encontrar a demonios bailando en la luna, ni... No, no es así. O sea, por más que te vayas y te vayas, no te vas a salir de la tercera dimensión. Dios hizo así, tiempo, espacio y materia, Génesis 1:1, principio, cielos y tierra. Principio es el tiempo. Hay un principio, pero no es el principio de Dios. Es el principio de nosotros, de nuestra tierra, de nuestra materia. Ese es el tiempo. Los cielos es el espacio. Hizo un lugar el Señor. ¿Dónde está el Señor? En ese lugar. No, está mucho más alto que eso, en una parte más sublime. No, hasta puede estar aquí. Ahí no puede acceder el diablo. Lee Job, capítulo 1, versículo. En el primer capítulo de Job, fueron los hijos de Dios y entre ellos iba Satanás. Y fueron a visitar a Dios. Tenían un permiso especial para los hijos de Dios poderlo visitar. ¿Por qué Satanás es hijo de Dios? Pues porque es hijo de Dios, Dios lo hizo. Igual que Adán, igual que los ángeles. Son hijos de Dios porque Dios los hizo. Por eso iba Satanás ahí. ¿Y por qué Satanás es un hijo de Dios y más bien parece hijo de la mañana? ¿Verdad? Así le dicen, o lucero, hijo de la mañana. No crea que estoy diciendo groserías, eso es bíblico. ¿Por qué? ¿A poco todos tus hijos son muy buenos? Y si te sale un hijo medio así del cartel de, no sé qué bueno a ti no, yo te desato de eso. Pero sigue siendo tu hijo. Y bueno, Dios sabe cuándo y cómo va a venir el juicio para ellos. Pero Dios está en un lugar sublime, Satanás está más allá de la tercera dimensión y nosotros estamos encerrados en estos cielos, encerrados como un pez que está en una pecera y que puede nadar a todos los lugares de la pecera, pero no sabe cómo salir de ahí ni se imagina que hay más allá. Y a lo mejor puede visualizar después del vidrio algo, pero dicen, no sé, nunca he sido pez, pero dicen que los peces tienen una memoria que dura como 3 segundos. Entonces, aunque vea para allá, se le olvida el ratito. Qué raro, ¿verdad? Había una señora que tenía así Alzheimer y que dice, le dijeron, a ti sí te olvidan las cosas. No es cierto, toco madera, dice, y abran la puerta. Pero nuestra mente así también es muy pequeña, no puede entender a Dios. Pero Dios se revela en la palabra porque la palabra es la mente de Dios expresada tratando de transmitir algo a nuestra mente. Es poderosísima.
Y el Señor en ese Génesis 1:1, ahí nos encerró en todo lo que podemos ver, todo lo que podemos oír, todo lo que podemos oler, todo lo que podemos gustar, todo lo que podemos tocar. Todo viene de ahí, de la materia, de los cielos y la tierra. Y en el tiempo adecuado se transforma la materia, no se crea ni se destruye, es una ley física. Y aquí vemos que todo esto, todo lo que ves, el piso, el techo, las paredes, las sillas, todo salió de la transformación de la materia. Y toda nuestra vida salió de ahí. Es tan grande y tan fuerte y tan tremenda la revelación de la palabra, que en esas 10 palabras une todos los tiempos, las culturas, los pensamientos filosóficos, todo lo que ha habido. El verbo o la palabra proviene del griego logos. Fíjate bien tan importante que es el logos. El logos es el centro de la creación. Es el centro del propósito divino también. La palabra es la expresión del pensamiento de Dios. Cuando se habla, Dios es el ser supremo, está transmitiendo algo. Por eso es tan importante que leas la palabra. Dios te va a hablar, pídele al Espíritu Santo que te revele. Dios hablando, el universo de Dios es de Dios. Lo que quiero decirte es que no es Dios. Porque muchos dicen, sí, Dios está en todas partes. Dios es el perro y el árbol y el agua y el campo. Todo es Dios. Y esa es una creencia que se llama panteísmo, que Dios es todo. Dios no es todo. Dios hizo esto. Dios es mucho más grande. Como cuando Dios le dio aliento de vida y ese aliento se convirtió en el alma. Y en la unión de ese aliento con la unión de lo que había creado Dios, que era materia, que era un mono de lodo, se convirtió el aliento en el espíritu, ese lodo le dio vida y se convirtió en el cuerpo del hombre, y de ahí surgió algo que separaba la materia de Dios, porque Dios no puede contender con la carne, porque Dios es espíritu, dice Génesis 6. Así que se creó algo que se llama el alma, y que eres tú, y que tienes la oportunidad de decidir, y Dios respeta esa decisión. Muchos discuten sobre el libre albedrío, sobre si es cierto o no es cierto. Claro que es cierto, o sea, si no quieres llamarle así, pues llámale libertad de decisión, pero no es creer en Dios lo que te salva, es hacer lo que Dios te dice que hagas. Porque todos nosotros podemos creer en Dios y el diablo cree en Dios, pero no hace lo que Dios dice. De nada sirve. El diablo tan cree en Dios que lo vio y tiembla. Y hay unos que dicen que creen en Dios y ni tiemblan. Y cuando están haciendo cosas malas les da igual. Entonces, volviendo al logos de Dios, en todo está el orden de Dios. No está limitado por el tiempo, no está limitado por el espacio. ¿Por qué? Porque Él es eterno, Él es antes del tiempo, Él creó el tiempo. Y no está limitado por el espacio y por la materia porque Él es omnipresente. Eterno, omnipresente, son atributos de Dios. El espacio, la materia, todo eso Dios lo creó y es algo que existe. Y que Dios, dice la palabra de Dios, que lo creó para Él, no para ti, para Él. Dios creó el universo de la nada. Por su palabra, fíjate qué poderoso es el logos, la palabra de Dios. Por el poder mismo de Él, todos dependemos de Dios. Y somos responsables ante Él de entender que dependo de Él, de ser humildes y pedirle ayuda. No somos autónomos, ni independientes, ni autosuficientes. Tú te crees autosuficiente, empiezas a tener un poquito de dinero, empiezas a tener libertad, ya no tienes 18, puedes irte de la casa, tu papá no te puede detener, te crees autosuficiente, ¿y qué? A ver, que te dé un paro cardíaco, a ver hasta dónde llegas. No pasa nada. No somos autosuficientes. No respiramos el aire que nadie compramos. El Señor me lo regala. Por eso en Monterrey, que dicen que somos bien codos, tenemos nariz grande, porque el aire es gratis. Pues Dios nos lo dio. Dios por su palabra creó todo.
Por eso cualquier cultura, en cualquier época, cuando ha estudiado algo le llama logos, ¿no? La lógica es estudiar logos, la palabra. La psicología, el estudio, el logos de la psiquis, psicología. La geología, el estudio de la tierra. La geografía, el estudio de la composición de todas las zonas de la tierra. Todo científico, toda ciencia, todo lo cultural, lo social. De cualquier cosa que estudies tiene que ver con el logos. Porque es sabiduría, porque es el pensamiento. El logos de Dios es la sabiduría perfecta. El logos del hombre se puede equivocar. ¿Por qué? Porque niegas a Dios. La Biblia dice la creación de los cielos mismos, el sol, la luna, las estrellas, todo lo creado, todo eso que creó Dios da testimonio de Dios y de la gloria de Dios. Y cuentan la gloria de Dios. De manera que todo eso nos hace ver a nosotros que hay algo que creó eso. Y nadie puede negar ni tapar con un dedo el sol, dicen por ahí. No se puede. No podemos negar que todo lo que existe, alguien lo creó. Nos damos cuenta que el logos es el propósito y el centro, porque el logos que está revelando acá Juan, y que todas las épocas, todas las culturas estudiaron eso, es Cristo. Todo lo hizo por Él y para Él. ¿Quién? Cristo mismo. El mundo mismo, sin darse cuenta, lo reconoce al decir que la palabra, el logos, es conocimiento, es sabiduría, es ciencia. Y como le meten humanismo, pues por eso se hacen tontos. Porque quieren quitar a Dios y entenderlo solo. La palabra de Dios dice en Salmos que la misma palabra, la palabra de Dios, hace sabio al sencillo. Es más preciosa que el oro y que mucho oro afinado. Es más dulce que la miel. La palabra de Dios es todo. No podía decir, tendríamos que estar aquí varias horas para leer toda la profundidad de la palabra que existe en el Salmo 119, que es el salmo más grande, el salmón. Entonces, ¿cuál es el concepto que tienes de logos? Hay diferentes conceptos, pero en el tiempo que se hablaba de logos que Juan escribió, había dos pensamientos que abarcaban todo. El pensamiento griego, que era el conjunto de pensamientos de los sumerios, desde aquellas civilizaciones antiguas, los egipcios y los babilónicos. Acuérdate que un rey y un emperador tipo de los buenos, como en su tiempo fue Babilonia, después siguió Media y Persia, después siguió los griegos, después, bueno, los menos listos, para no decir tan feo, eran los romanos. Pero hasta los griegos se fue acumulando la sabiduría y acumulaban sabiduría de todos lados. Los griegos pidieron que la Biblia en hebreo se tradujera al griego. Ellos querían saber más. Y el punto número 2 es el concepto de logos en el mundo. El concepto de logos ha sido tan grande y tan fuerte, tan relevante, tan importante, que siempre ha tenido un lugar en todas las culturas. El mundo dice que logos es tratado o estudio, y de ahí parte para analizar y conocer todo lo que hay. Por eso el mundo usa esa sabiduría en todo lo que quiere estudiar. Y la tontería y la ceguera del orgullo los lleva a entender o a entenebrecer su entendimiento y creer que su estudio o pensamiento de lo creado se puede independizar de Dios. Y ese fue el problema. En el inicio de la iglesia, las corrientes de pensamiento influyentes eran dos: la griega, que abarcaba todo lo del mundo, y la judía, que abarcaba un pensamiento diferente, que era especialmente de un pueblo pequeño que se llamaban los judíos, y que tenían ese pensamiento diferente porque Dios se lo había dado en su palabra. Dios le dice a su pueblo, no los escogí porque fueran un grande pueblo, importante, sino para la gloria de Dios. Así es de que no te creas mucho porque Dios te escogió, no, tuvo misericordia de nosotros. Pero somos para la gloria de Dios. Un canto que dice ahí muy bonito, que quiero saber qué mueve a Dios. Mi canto te lo doy,
mi vida te la doy. Lo cantamos. Te digo yo, ¿sabes? ¿Quieres saber qué mueve a Dios? Te lo digo en una palabra, la gloria es para Él. Lo que mueve la mano de Dios es la gloria para Él. Si tú quieres mover a Dios, si tú estás orando por algo, dile, Señor, te pedimos esto para tu gloria. Si lo quieres para ti, para hacerte rico, para verte bien, quiero ser más bello, Señor, para gustarle a todos. Seguramente vas a seguir igual. Y si te pasa como a mí, pues cada vez más viejo. Pero si lo que pidas lo pides realmente para la gloria de Dios, seguramente Dios se va a glorificar. Y Dios te va a bendecir con lo que pidas. Si no nos contesta, pues Dios se va a glorificar de otra manera. Pero no podemos independizarnos de Dios. El logos griego, con todos sus errores mundanos, sabiduría diabólica, desviación y pobreza de términos, aún así no perdía la esencia de Dios. El poderoso logos de Dios siempre sobresale en todo y nadie lo puede tapar, no se puede negar. Y por eso se representaba, para los sabios más encumbrados, el logos representaba algo importante y era considerado la razón cósmica. O sea que el principio que daba coherencia a todo el universo, todo fue creado. Heráclito era un filósofo y usaba el término para describir la razón. Quiere decir que detrás de todo lo que gobierna, todas las cosas, hay algo que balancea todo y que controla todo. Los antiguos griegos, al observar el mundo y la naturaleza, se preguntaban, ¿por qué todo parece tener un propósito y un orden? Pues porque así es. Porque no se hizo solo. Y la respuesta de ellos a esto era, hay un logos. En otras palabras, ellos entendían que el logos era algo poderoso, que no entendían, pero que sabían que existía para mantener todo en armonía y garantizaba que las estaciones, que el sol saliera, que el año cambiara y volviera otra vez, las estrellas permanecieran en su lugar, todo siguiera su curso y era una fuerza unificadora, algo que tenía fuerza y que era inteligente. O sea, ya estamos describiendo a una persona. Pero ellos no lo entendían y ponían diferentes cosas, el dios de la luna, el dios del sol, el dios de la lluvia, el dios del lápiz y el dios de, no sé. O sea, yo me imagino que tenía un dios para cada cosa. Imagínate a alguien que no entienda aquí, el dios de la computadora, jala. El dios del foquito, de la luz y todo eso, no sé. Tenían un dios para todo. Y bueno, para ellos recordemos que los griegos recopilaban y hacían suya toda la sabiduría humana de todos los tiempos y había mucho engaño del diablo. Incluso influían en la cultura romana. O sea, los romanos conquistaron a los griegos, pero los griegos seguían influyendo sabiamente. Inventaron la política, el Senado, la República. Todo eso pues, no es de Estados Unidos. Lo inventaron los griegos. Creemos que la democracia es lo mejor. No es cierto. Lo mejor es la teocracia. Entender que Dios manda. Un maestro del instituto que no estaba bien decía, o sea, no sabía bien los términos griegos, decía, es que democracia quiere decir kratos es gobierno y demos, demonio. El demonio gobernando. Parecía que no. Y no es así, ¿verdad? Es el pueblo gobernando. Pero el pueblo no tiene la razón. El que tiene la razón es Dios. Por eso no va a haber ningún gobernante que te satisfaga. Y si gana uno o gana otro, igual vamos a estar inconformes. ¿Por qué? Ni digas, voté por tal. Porque si ganó, te va a quedar mal. Y si perdió, bueno, cuando menos puedes decir, yo ni voté por él. Pero todos van a fallar. No te pelees por eso. Y no solo los griegos, sino todo el mundo es así. Hoy todo el mundo cree que hay un logos, que hay una fuerza, que porque Dios se manifiesta en la creación. El logos judío, por otro lado, ese era el logos griego, que es el logos del mundo, pero el logos judío
¿Qué era el logo para los judíos? Para ellos era, no solo era una fuerza, sino tenía un trasfondo teológico. Es Dios detrás de todo, o sea, tenía que ver con la verdad, porque ellos tenían los escritos, los profetas y la Torá, la ley de Moisés, o sea, el Antiguo Testamento. Y todo ese pensamiento era mucho más exacto que el pensamiento griego, pero en la traducción hebrea más cercana a logos sería la palabra de Dios. Esa palabra no solo era lo que Dios decía, sino que era activa, era poderosa. Ellos recitaban la palabra, decía, Shema Israel, escucha Israel. ¿Por qué escucha? Porque viene palabra de Dios. Y lo primero era el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios y ya vienen los 10 mandamientos. Pero era algo poderoso que tenía que escuchar el pueblo y que tenía que obedecerlo. Y de alguna manera, aunque no entendieran, eso les iba a traer bendición y les iba a llenar de victorias y de sabiduría. Ese era el logos, la palabra que ellos entendían como el logos de Dios, la palabra de Dios, la manifestación de la sabiduría divina, era vista como una persona. Fíjate bien cómo dice Proverbios 8:22. Dice, Jehová me poseía. ¿Quién está hablando? La sabiduría. Y dice, Jehová me poseía en el principio. ¿Cuál principio? En el principio, pues, de ti, de tu tierra, de tu materia, de tu espacio, de tu tiempo. Y en el principio ya de antiguo, o sea, antes de sus obras, dice el 23, eternamente tuve el principado, tuve yo la preeminencia desde el principio, antes de la tierra. Eso es la palabra, esa persona, esa sabiduría es Cristo. Está hablando de la sabiduría como una persona y ellos entendían algo de eso. Y Juan, en esa revelación donde citó el Génesis, todo lo que les estoy explicando, todo lo que tiene que ver con el tratado, el logos, filosofías, culturas, física, medicina, geografía, geología, meteorología, todo tenía que ver con algo que Dios quería revelarlo y no fue Juan. No somos tan inteligentes como para declarar en 17 palabras esta declaración tremenda de Juan 1:1. Todo esto se los digo para explicar Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, todavía más. Entonces, Juan toma el logos y lo acomoda donde va, para que lo entiendan los griegos y para que lo entiendan los judíos y para que todo mundo sepa, que todo mundo se entere que Jesús es la palabra. Jesús es Dios, incuestionable palabra. Todos lo entendían, todos lo respetaban, todos lo estudiaban, nadie lo entendía como debe de ser. El logos, en pocas palabras, la revelación que viene es que tú tienes que recibirla en tu corazón, que creerla y confesarla y obedecerla para que te funcione. Eso es como funciona. Y nunca vamos a... ¿Para qué quieres que Trump sea perfecto? ¿Por qué te mortifica tanto? Si no lo queremos para dirigir la alabanza. Ora para que, no para que él haga lo que sea cristiano, que vaya a la iglesia. Gloria a Dios, si Dios lo lleva a una iglesia, qué bueno. Él, por lo que veo, anda detrás del billete, anda detrás. Oye, sus amigos no son los mejores consejeros, es Elon Musk. Un amigo con billete. Pero no vamos a criticarlo, vamos a orar por él. ¿Para qué? Para que sus decisiones sean no como las de nuestros países. Qué triste Guatemala. Oremos por Guatemala. Sigue orando por Guatemala. Tantos años de apoyar a Israel. Cambió de presidente y es la primera vez en todos los años que tiene que no apoya a Israel. Y qué bendición que nosotros, quien esté ahí en la Casa Blanca, apoya a Israel.
por lo que sea. Anda detrás del dinero, no sé. Quiere vender armas, no sé. Que apoya a Israel, porque eso es mi bendición. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí. ¿No? Qué bonito que vayamos en un barco que no se hunda. Ora por México, ora por Guatemala y ora por todos esos. Le preguntaron a Obrador que si apoyaba a Hamás. Y dice, nosotros no nos metemos. O sea, Hamás no es Palestina. Hamás son los terroristas. No estamos hablando de los palestinos. Ora por los niños palestinos que son víctima, pero no son víctima de los judíos, son víctima de Hamás, de los terroristas. Y bueno, ya no vamos a hablar de eso porque no es el tema, ¿verdad? Suficiente tema tenemos aquí con el Logos. Número 3, la revelación y manifestación del Logos. Juan 1:1 dice, en el principio era el Logos. Y el Logos ya existía con Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. En el principio era la palabra, el Logos. Y él ya existía con Dios. ¿Qué manera de unir todos los pensamientos y decir es Cristo? Ellos lo entendieron perfectamente. Tú lo conociste a lo mejor en la escuela y te acuerdas de la biología, te acuerdas de todas las ciencias, griegos y judíos, y todo hombre encontrará en algún momento de su vida la verdad de lo que nos rodea, de lo que estudiamos, de lo que nos preguntamos. ¿De dónde sale el sol? ¿De dónde sale la luna? Si todos los días sale. Romanos 1:19 dice que nadie ha tenido excusa jamás de los que han vivido en la tierra. Fíjate bien lo que dice. No hay excusa para decir, yo no supe, no creí en Dios porque no lo entendí. No hay excusa. Dice Romanos, ¿por qué no hay excusa? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto a todos, porque Dios se los manifiesta. Dice el 20, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Desde Adán y Eva y todos sus hijos pudieron entender por medio de las cosas hechas que había un Dios, de modo que no tienen excusa. Alguien puede decir, ¿tienen excusa porque no lo han visto? Ya vimos que el problema no es ver, no es necesario verlo. El problema es creer y no aceptarlo, no doblegarse. Ese es el problema. Acuérdate que el diablo lo vio y está condenado. Si alguien sabe que Dios existe porque le dio una zarandeada hasta el suelo, lo mandó, pues es el diablo. Pero aún así no cree en Dios. O sea, no cree que le va a ganar todavía. Y al contrario, el Señor Jesús mismo dijo, es mejor que creas sin ver. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Eso lo dijo el Señor. Muchos creen que es algo de Maduro. No, lo dijo el Señor. Maduro también lo dijo, pero él traía su agenda, ¿no? Entonces, ¿por qué creer pero no aceptar es tan grave? Porque es rebeldía, es como idolatría. Y la obstinación es como la hechicería. Eso es lo que dice. Y el orgullo no sirve, nos aleja de Dios. Todos los que buscan han visto verdaderamente o veladamente en sus meditaciones a la misma persona. Unos le dicen el logos, el conocimiento, la sabiduría. Pero el Señor te dice, no solo en el Antiguo Testamento, que es la palabra de Dios, pero ahora en el Nuevo Testamento te dice, esta es la revelación, dijo Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios, este es el Logos, esta es la manifestación del Mesías. Tú conoces el Logo de Dios, lo has visto, lo has entendido a tu manera, pero ahora te lo presento, era Jesucristo. Acéptalo, así lo vas a entender mejor. El Espíritu Santo nos revela a Cristo. Muchos lo quieren entender para aceptarlo. No, al revés. Tenemos que aceptarlo para entenderlo. ¿Por qué? Porque el que me va a enseñar es el Espíritu Santo.
Desde que no pierdas mucho tiempo convenciendo a la gente con lo que te estoy diciendo, con la ciencia y la teología, que dicho sea de paso también es logos. Logos, teología es el tratado de Dios o estudio de Dios, el logos de Dios. Y entonces no pierdas tiempo explicando a Dios. Mejor dile, voy a orar por ti para que tú creas en Dios, quieras creer. Eso es la fe. Y ahí está la plenitud de la que nos hablaba el domingo pasado. Otro estudiante de la palabra de Dios. Es un teólogo. Entonces, la fuerza que tú le llamas logos es una persona y se llama Jesucristo. Así dijo Juan. Todo lo que ustedes creen como el poderoso logos no es ni más ni menos que el mismo creador que en forma de carne vino a manifestarse. Hace poco les decía Juan y se llamaba Jesús. Es la misma razón, es la misma fuerza, es la misma cosa que tú crees que mantiene el universo. Es el creador del cielo y la tierra. Y sabes, dice la palabra de Dios, que todo lo hizo por él y que él era con Dios. ¿Qué es era? Esa palabra era del griego estar, existir, ser, suceder, haber, todas esas palabras según la proposición que le pongas, tiene que ver con el yo soy de Dios. Él era con Dios, Él es con Dios, Él será con Dios, Él está fuera del tiempo. Nosotros estamos pasando por una pequeña, eh, somos una pecerita que Dios está viendo, pero Dios espera que tomemos una buena decisión en esta línea de tiempo para que en la eternidad estemos con Él. Un día se acabará y dice la palabra de Dios que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra, el logos de Dios, no va a pasar. Él existe, Él es eterno, Él estaba ahí desde el principio, Él es el concepto mencionado en Génesis y revelado en Juan, y con nosotros estaba y con nosotros puede estar siempre. Él es la palabra que da vida y sentido, por eso la Reina Valera le dice el verbo, ¿no? La palabra, la acción. Por eso nada te va a llenar, nunca jamás, hasta que entiendas el propósito de tu vida. Y el propósito de tu vida lo vas a entender aceptando a Cristo y teniendo claro, no nada más es aceptar a Cristo, puede ser tu vida miserable mientras estés en la tierra y sigas haciendo lo que te da la gana, pero necesitamos entender quién es Dios, no nada más Jesucristo es Dios, no nada más es Rey, no nada más es Él es todo, es Dios. Cuando decimos Jesús es Dios, Él es el creador del principio, el cielo, la tierra, el tiempo, el espacio, la materia, todo, todo, todo fue creado por Cristo, para Cristo. Es el propósito.
¿Jesucristo es rey? Sí, es rey. Jesucristo es todo, pero Jesucristo es Dios. Es algo que no todos lo tienen claro. Y a ti te tiene que quedar claro quién es Jesucristo. Es una verdad irrefutable que viene en Juan. Él es uno con el Padre. Y Jesús era Dios. No nada más en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y dice, para terminar, y el verbo era Dios. Quiere decir que hay un Dios en tres personas. Jesucristo es Dios con el Padre y con el Espíritu Santo. Y es todo. Jesús es todo porque Él es Dios. Él creó todo. Como Dios no solamente es rey, también es hijo, también es cabeza de la iglesia. Como cabeza de la iglesia, Él es el perfecto apóstol, el perfecto profeta, el perfecto evangelista, el perfecto pastor, el perfecto maestro. Jesucristo es el perfecto mensajero también. No es un ángel, pero es un mensajero. Y ángel quiere decir mensajero. Él, ¿por qué no es un ángel? ¿Por qué no es un profeta? ¿Por qué no es un rey? Porque Él es Dios. Y Él es lo mejor de todo. Él es todo. Es humano, pero es eterno. ¿No lo entiendes? Está bien, bienvenido al club. Nadie lo entiende. Si lo entiendes, entonces estás mintiendo. Digo, si dices que lo entiendes. Porque es Dios. Hablamos de Dios y no podemos entender a Dios. Cristo no es otra persona más. Es la revelación de Dios al mundo. No vino el Padre ni vino el Espíritu Santo físicamente. Vino Jesús. Y cuando le preguntaron, Señor Jesús, muéstranos al Padre, dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No son el único, no son uno. O si son uno, más bien no era el Padre, era el Hijo, pero era lo mismo, es Dios. Colosenses 1:15 lo pone así. Hablando de Jesucristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Y fíjate, no dice Él es a la imagen. A la imagen debemos de ser tú y yo. Pero Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito, hablando como de principal de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él no es una representación de Dios solamente. Él es la imagen del Dios invisible. Él es Dios. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Qué hermoso, ¿no? ¿Cuántos saben que tienen a Cristo en el corazón? ¿Sabes lo poderoso que estás diciendo cuando dices, yo tengo a Cristo en mi corazón? Cuando estaba chiquita, a Mari le decía, ¿por qué estás tan bonita? Dice, porque Cristo está en mi corazón. Ella sabía que era poderosa esa palabra. Espero que Jonathan la aprecie. Pues vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Jesucristo es la imagen de Dios. Ahora puedo entender un poco más a Dios. Cuando te invité, Jesús, a vivir en mi corazón, nunca pensé lo grande y lo poderoso, lo majestuoso de mi oración, que tú ibas a estar conmigo todos los días hasta el fin. Me debe dar paz y tranquilidad. Me debe dar confianza en que tú tienes todo en tus manos, en que mi futuro está en tus manos, Señor. Me debe de dar paz en que todo lo que yo no puedo arreglar, tú tienes control sobre ello. Pongo mi petición delante de ti, con el anhelo de que tu nombre sea glorificado. Quitándome yo del centro, Señor, y poniéndote a ti en el centro, mi vida será grande y feliz. Estaré un día, Señor, contigo para siempre. Y las lágrimas, todo lo que espero, todo lo que tenía miedo, todo lo que me preocupaba, aquí va a quedar atrás.
Si te he visto a ti, Señor, habría visto al Padre. Señor, gracias porque sin ver creo hoy. Porque el verbo de Dios Jesucristo, que es Dios, está en mi corazón. Que tú mandaste a tu Hijo, Padre, a morir por amor a mí. Gracias por esa poderosa verdad que no alcanzamos a entender. Que no se nos olvide, Padre, para poder vivir, Señor, en seguridad, tranquilos, en calma. Tú decidiste habitar entre nosotros. Gracias por ser tan importante, Señor, y siendo así, gracias por amarnos cuando no merecíamos ni siquiera estar en tu pensamiento. No lo entendemos, Señor, pero te lo agradecemos mucho, porque con alabanza y con acción de gracias se entra por tus puertas. Padre, eres lo único por lo que vale la pena vivir, por lo que vale la pena entregar mi tiempo, mis recursos y mi vida entera con todo y mis talentos, todo lo que sé hacer, que te glorifique a ti. Padre, bendigo, Señor, a tu iglesia, donde quiera que esté, donde se encuentren, Señor, los que no pudieron venir. Y te doy gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí, de tu palabra, Señor, que pueda, Señor, hacer mella en nuestros corazones para darnos tranquilidad y paz, y para saber, Señor, que tú controlas todas las cosas y que de ti nada escapa. Tú creaste todas las cosas y tienes un plan, Señor. Ayúdame a entrar en tu plan, abandonar el mío, Señor, y darte a ti la gloria en todo lo que hagas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dale un aplauso al Señor.